Es el 6 de marzo, sí. El 6 de marzo, sí. Es mucho más tarde que otros años, o por lo menos una semana después de lo previsto. Es una semana más tarde que todos los años, sí, y bueno, en realidad es una fecha que veníamos pidiendo también, porque terminábamos... El calor, sí, ¿no? Cuando hemos comenzado en febrero, 27, 28 de febrero o 1 de marzo, es insoportable el calor, los chicos lo sufren mucho. Igualmente hay algunos que tienen que empezar en febrero. Hay algunos que tienen que empezar en febrero, ¿Y sí. es obligatorio? Nosotros nos presentamos el 22 de febrero en las escuelas, así que los chicos comienzan un día después con la instancia de lo que antes llamábamos recuperatorios. Bueno, ¿muchos para recuperar o lo normal? Y depende de cada escuela, pero creo que la gran mayoría es en el secundario. Nos llamaba la atención la cantidad de docentes que se ofrecen para preparar alumnos, cosa que antes no pasaba, costaba encontrar una maestra particular. Y lo que pasa es que el dar clases como es de apoyo es un ingreso extra, y tienes que ver que sobre todo este verano ha habido muchos problemas también con los cobros. Hay gente que no ha cobrado, hay gente que ha cobrado su sueldo en partes, hay algunos que están haciendo un recurso de amparo para poder cobrar todavía, y tenemos el mismo sueldo desde agosto. Y sinceramente no nos alcanza, así que sí, somos muchos los que estamos ofreciéndonos, me incluyo en esta, que yo volví a dar clases porque había dejado unos años, mientras viajaba se me hacía bastante difícil, pero este año sí volví también al tema de los alumnos en particular, que en otras épocas sí lo hacía, y realmente en una época fue la fuente casi fundamental de ingresos de mi familia, fue esa. O sea, cuando uno vuelve con esto es porque, o cuando se dedica a esto, es porque es por el tema también de los sueldos. El sueldo no alcanza y se nos hace difícil también buscar una fuente de ingreso extra, porque así como tienes mucha gente que se dedica a las clases de apoyo, es impresionante la cantidad de gente que se dedica, aparte de dar clases, a otras cosas, que tiene otro trabajo. Tenés un montón de chicos que durante el año venden, qué sé yo, ropa, productos cosméticos, gente que vende artesanías, gente que se dedica a la realización de tarjeterías, gente que vende tortas, facturas. Eso es durante todo el año también. Bueno, ¿cuánto está el básico hoy de un docente? Ay, volvemos con el básico. Digo, para que se entienda lo que lo lleva a buscar otra posibilidad de aumentar. Claro, el tema es que el básico es una cosa y el sueldo de bolsillo es otra. El sueldo de bolsillo, lo que cobra un docente que recién se inicia, es de 8.300, 8.600. El básico estará a 5.000, 6.000 pesos. Claro, son dos cosas diferentes. Para una persona que tiene que alquilar y que tiene que comer... los alquileres están subiendo en forma alarmante. La luz ahora entre enero y marzo va a subir un 34%, subió una parte ahora en enero y sigue subiendo. O sea. Viviana, ¿y los reclamos que estaban haciendo por las malas liquidaciones pudieron solucionarse? Algunos se solucionaron y la gente cobró, otros no, entonces se les está pidiendo que hagan un recurso de amparo, porque las promesas que hizo el gobierno no las cumplió. Es decir, el gobierno no escucha el reclamo docente, no lo escucha en lo absoluto. Ahora falta poco para que nos sentemos a discutir salario, las conversaciones, pero el gobierno no nos escucha. Así que va a ser muy difícil, porque si ni siquiera está pagando los sueldos de la manera que corresponde, ni siquiera está pagando los sueldos que debe pagar, porque, o sea, es lo adeudado, es lo que nos debe. Hay
Hay personas que no han cobrado desde octubre. Desde octubre. ¿Y eso por qué? Entre comillas eran errores de liquidación, pero luego el presidente del DCG dijo, no fueron errores. Entonces, si no fueron errores, ¿qué es? Primero nos dijeron fueron errores. Si no fueron errores, ¿qué fue? Fue a propósito que los docentes no cobraran, porque los únicos que tuvieron problemas con su sueldo fueron los docentes. Fines de diciembre, el aguinaldo, el sueldo de diciembre que lo cobramos en enero. Fuimos los únicos, no al resto de no al resto de los empleados. Generalmente, ¿cuánto cobra la hora una particular? Todo depende, pero está alrededor de 80 pesos y de ahí en adelante. Hay gente que está cobrando, hay gente que cobra más, hay gente que por ahí cobra menos o que depende de la cantidad de horas que el alumno tenga. Y son negociaciones que se hacen personalmente. Vas a encontrar a las páginas de Facebook un precio porque te obligan a poner un precio, porque si no te dejan los avisos, y no te dejan los avisos. Todas esas de clasificados, si no tienen un precio, un monto, te los bajan. Entonces tenés que poner un monto. Pero bueno, yo creo que debe ser charlable en la mayoría de los casos, según también la cantidad de horas, porque no es lo mismo una hora por semana que en este momento, que los chicos tienen, algunos tienen varias materias y son varias horas y necesitan un apoyo constante y bastante fuerte. Bueno, Vivi, este es el panorama en enero, espero que en febrero sea otro. Y mira, esperemos, porque como la Nación directamente este año levantó las paritarias, no va a haber paritaria de Nación, que para nosotros siempre fueron que ellos daban un porcentaje que era un piso, para nosotros siempre fue un techo. Nación no hace paritaria. Sabemos que el ministro anda dando vueltas por acá, anduvo dando vueltas por Entre Ríos, pero no habló con los docentes. El ministro de Educación de la Nación no escuchó a todos los docentes entrerrianos, no nos escuchó, no conoce en realidad nuestros problemas, no conoce tampoco el enojo que tenemos la mayoría por el tema de la evaluación que se realizó en octubre. Dicho sea de paso, que muchos docentes se anotaron como evaluadores, pero por una razón, no porque estuvieran de acuerdo con la evaluación, sino porque les iban a pagar e iba a ser una fuente de ingresos extra. Hace poco no les habían pagado todavía el dinero de esa evaluación de calidad educativa.